El año 1967, en su voluminoso y genial libro La investigación científica, el filósofo Mario Bunge sostuvo que el hombre es un ser problematizador. Por supuesto, cualquier animal puede toparse con problemas e incluso resolverlos. La exclusividad humana gira en torno a que solo nosotros creamos nuevos problemas. Buscamos, en síntesis, la manera de complicarnos así la vida, porque obrando de este modo se multiplican las preguntas sin respuestas. En cualquier caso, resulta provechoso para nuestro progreso intelectual. La desgracia se presenta cuando, pese a haber encontrado una manera más o menos efectiva de terminar con problemas sociales, económicos y políticos, reincidimos en las equivocaciones. El populismo es uno de estos fenómenos que se presentan en América Latina y en otras partes del mundo, y vale la pena, como no, reflexionar al respecto, su retorno y algunas posibles respuestas que nos puedan permitir contestar el interrogante del porqué de su vigencia cíclica. Para llevar adelante esta verdadera proeza, nos acompaña vía Skype desde Rosario, Argentina, Eneas Biglione, un reconocido intelectual latinoamericano, quien es autor no solo de numerosos ensayos y artículos publicados en diferentes medios, sino también de libros de importancia, incluyendo uno acerca de Bolivia, que es Pensando en Libertad, ensayos y artículos sobre Bolivia. Es igualmente director ejecutivo de ACER, Hispanic American Center for Economic Research, una organización que desde 1996 viene trabajando en favor de la cultura de la libertad. Tiene su sede en la ciudad de Washington y cuenta con equipos de trabajo en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Uruguay, y se aboca al estudio de temas vinculados a países latinoamericanos y la comunidad hispana en los Estados Unidos. Muy buenos días, Eneas, y gracias por estar por primera vez en Contraviento y Marea. Muy buenos días, Enrique. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la presentación. Partamos con un asunto que está ligado a la Fundación ACER. Si revisamos la historia de Latinoamérica, notamos con facilidad que la predilección por estos experimentos autoritarios, caudillistas y populistas ha sido mayor que en Estados Unidos, haciendo la comparación con las dos Américas. No se debe, claro está, a un mandato del destino. Existen factores de orden cultural que resultan indispensables para entenderlo. Tal como ha apuntado Mariano Grondona, por ejemplo, en Bajo el Imperio y las Ideas Morales, más allá de las cuestiones eminentemente económicas, hay creencias, principios y valores que explican estas diferencias y que por supuesto han sido notadas no solo a nivel de la institución que usted representa, sino también desde el punto de vista individual, ¿no? Se pueden advertir estas diferencias que hacen posible explicar los distintos regímenes que han estado rigiendo los destinos de estos países. Exactamente, sí. Lo que se ve en un primer momento en las economías y lo que antes eran repúblicas, digamos, en Latinoamérica, es que básicamente hay una destrucción en un primer momento de lo institucional, es decir, lo que nos diferenciaba de las famosas monarquías absolutistas en el pasado, que era la república, y eso lo que implicaba era la división de poderes. Eso de alguna manera tiende a desaparecer bajo el socialismo del siglo XXI, en el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial están en general comandados por la persona que está a cargo del Ejecutivo. Y bueno, y eso tiene implicancias en el día a día de los distintos ciudadanos de países como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Argentina bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera ven cómo empieza a haber, digamos, una especie de autocracia que se desarrolla, que de alguna manera va, digamos, disminuyendo el respeto por los derechos individuales y que de alguna manera, bueno, también tiene un impacto en lo que sería el sector privado. Cada vez más los negocios son cooptados por este régimen, que terminan creando lo que se llama rent seeking, ¿no? Esa es una situación en la cual los empresarios tienen dos opciones: o consiguen un privilegio dado a través de estos gobiernos autocráticos, o básicamente van a la quiebra. En el caso de Argentina quizás es uno de los más gráficos, en que se ve que no solamente
los negocios legales fueron cooptados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino también los negocios ilegales, ¿no? Como de alguna manera se utilizó esto que se ve en los medios, por ejemplo, que se monopolizó el negocio de la efedrina, un negocio que en Argentina es legal, pero en prácticamente todo el resto del mundo, digamos, es ilegal, y es utilizada como una droga. Y básicamente lo que se ve es que, en primer lugar, la persona que ocupa el Poder Ejecutivo tiende a no rotar en su cargo, es decir, se mantienen muchísimos años en el poder. En el caso de Argentina fue primero el esposo y luego la esposa, ¿no?, del matrimonio Kirchner. Y bueno, y de alguna manera todo esto plantea desafíos muy fuertes. El ciudadano ve que los impuestos le aumentan, porque en el nombre del socialismo se aumenta lo que sería, digamos, los programas sociales y los servicios públicos, que realmente no funcionan, porque crean un problema gigante de lo que sería de presupuesto, estableciendo una situación que es insostenible en el tiempo. En Argentina se vio, por ejemplo, la cantidad de programas sociales que había, algunos educativos, algunos para familias numerosas, otras para personas con ingresos bajos en comparación con la media. Y bueno, y todo esto creó un gasto público desorbitado que únicamente se pudo financiar con mayor toma de deuda en el exterior a unas tasas desorbitadas, porque nadie confiaba en la credibilidad del gobierno argentino en el exterior, y de alguna manera con la emisión de moneda, ¿no? Lo que creó una inflación rampante en Argentina, con la destrucción básicamente del peso argentino. Esas particularidades que han sido subrayadas y uno puede advertir no solo en el caso de Argentina, sino como se ha destacado igualmente a nivel de diferentes regímenes latinoamericanos que reivindicaron el socialismo del siglo XXI, multiplicaron diversos problemas y miserias de sus conciudadanos. Tiene también en el catálogo de coincidencias un aspecto central, y es el ejercicio ilimitado del poder. Se entiende que si restringimos las facultades que han sido reconocidas para dirigir el Estado y que tienen circunstancialmente a una persona como máximo responsable, pues nos beneficiaríamos todos. Limitar el poder es una determinación absolutamente sensata si aspiramos a que no se afecte nuestra libertad en sus distintas manifestaciones. Y qué duda cabe, en este caso pues nos topamos con personas que han hecho lo posible por irrespetar aquellos límites que a lo largo de la historia costó mucho conseguir, y en consecuencia actúan de forma que resulta perjudicial desde la perspectiva de nuestra convivencia. Es imposible que un poder ilimitado pueda generar satisfacciones, al menos si uno aprecia la libertad. Ni siquiera las instituciones llamadas a hacer respetar esos límites han tenido un funcionamiento satisfactorio, porque lo primero que se hace es socavar su legitimidad y considerar que son perjudiciales para el beneficio de las clases populares. Exactamente, sí, y por eso se produce, en ese afán de acumular poder, se empiezan a atribuir nuevas actividades al gobierno, básicamente. Se dice que se busca dar mejor salud, se busca dar mejor seguridad, mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, mejor alimentación, etcétera. Y se descuida, por ejemplo, una cosa fundamental por la cual fue creado el gobierno, que es el tema de la defensa y la seguridad, ¿sí? Por ejemplo, en muchos países los ciudadanos están enfrentando una carga pesada impositiva, un peso impositivo enorme de un gobierno extralimitado en sus funciones y con un déficit fiscal gigante, y al mismo tiempo están pagando, por ejemplo, todas las versiones privadas de esos servicios que decíamos antes, ¿no? O sea, tienen que mandar a sus hijos a universidades privadas, tienen que tener un servicio de seguridad privado en la puerta de sus edificios y de sus casas, y al mismo tiempo enfrentan una ola de criminalidad en las calles sin precedentes, ¿no? Esto lo podemos ver en los países que nombramos antes, especialmente en Venezuela, donde ni siquiera la gente tiene la capacidad de conseguir los implementos de la canasta básica familiar, ¿no? Lo pudimos ver en las últimas 2 semanas. Cada fin de semana hay una cantidad desorbitada de venezolanos que intentan cruzar el puente que une a Venezuela con Colombia para comprar pañales, medicinas básicas y al mismo tiempo alimentos de la canasta familiar, como decíamos antes. Con lo cual lo que vemos es un fracaso de ese socialismo que de alguna manera
fue utilizado como excusa para aplicar este populismo y esta búsqueda desmedida de poder, ¿no? Claro que en ese caso no tenemos que olvidar las maravillosas explicaciones de Nicolás Maduro. Todo esto es producto de la guerra económica y el imperialismo estadounidense que no descansa hasta terminar con la famosa revolución bolivariana. Esa es la explicación que da de cuán crítica es la situación de sus conciudadanos. Sí, de alguna manera otro factor común de estos populismos del siglo XXI en América Latina tienen que ver con buscar un chivo expiatorio, es decir, a alguien a quien echarle la culpa. Muchas veces se habla de empresarios excesivamente rapaces que buscan tener ganancias extraordinarias. Muchas veces se habla de la influencia de gobiernos extranjeros, nombrándose muy frecuentemente a los Estados Unidos de América, pero sin embargo lo que se ve es que las únicas personas que realmente están acumulando poder son básicamente tanto las personas que están en torno al gobierno, los ministros, sus secretarios y sus personas más cercanas, aquellos empresarios que se venden al gobierno, como decíamos antes, los rent seekers, es decir, aquellos que buscan obtener privilegios o algún monopolio para poder sacar adelante sus empresas. Y finalmente vemos que, por ejemplo, los medios que están financiados de alguna manera con impuestos son aquellos que tienen mayor poder. Con lo cual es bastante difícil realmente, en términos reales, adjudicarle la culpa de aquellas necesidades que quedan insatisfechas para la ciudadanía, digamos, fuera de los distintos países a donde se están aplicando estas políticas públicas del socialismo del siglo XXI. Quizás uno de los ejemplos más claros en materia de quién es la culpa puede ser el tema del comercio exterior, que muchas veces en el nombre de la protección de la industria nacional se cierran las fronteras, y lo que se ve es, por ejemplo, en Argentina estaba muy claro que ingresaba absolutamente todo lo importado, que de alguna manera pagaba el peaje, por así decirlo, informal al entonces ministro Guillermo Moreno, que todo el tiempo se llenaba la boca hablando en los medios, diciendo que lo hacían para proteger a los puestos de trabajo de los argentinos, y en realidad lo que estaban haciendo era monopolizar informalmente, es decir, ilegalmente, esos permisos de importación, porque en realidad en Argentina prácticamente la amplia mayoría de los productos que se ven son importados. Entonces hay un discurso por un lado y la realidad que se verifica es un poco diferente. Quizás acá se puede llegar a hablar un poquito del evento que estamos organizando el viernes que viene, donde vamos a tener un poco la revisión integral del legado académico del profesor Milton Friedman, ¿no? Este hombre de la Escuela de Chicago que realmente veía de algún modo las ventajas de quitar muchas veces de manos del gobierno y tener un sector privado más fuerte y más sano para las economías donde de alguna manera se aplicaron sus enseñanzas, ¿no? Tales como la de los Estados Unidos, el Reino Unido y Chile en su momento. Muy buenos días, Enea. Mauricio Mendívil desde aquí de Santa Cruz. El populismo, un vocablo de suma ambigüedad ampliamente empleado en Latinoamérica, puede ser definido como esa tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. En esa línea, ¿cómo ha permeado este populismo Estados Unidos tomando en cuenta las características del país? Y el propio Friedman hizo una serie de críticas por qué se estaba estatizando los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos ha implementado muchos cambios en los últimos años. Básicamente el Partido Demócrata de algún modo ha venido llevando adelante algunas políticas que se pueden tildar claramente de populismo. Está muy claro que la plataforma de votantes en los Estados Unidos ha cambiado, ¿sí? Cuando uno ve las marchas, por ejemplo, de latinoamericanos en las calles pidiendo reforma inmigratoria, cuando uno ve la promesa del presidente Obama de legalizar a los indocumentados, y uno ve que pasó un gobierno completo, o sea, 4 años, un periodo completo de gobierno en la Casa Blanca, y eso no fue algo que se llevó a cabo, y luego uno ve que se está terminando este segundo gobierno y es algo que tampoco se ha llevado a cabo, y muchos analistas lo ven quizás como un as en la manga para el presidente Obama, que lo podría llegar a hacer a último momento antes de irse para asegurarse que el Partido Demócrata siga en el poder. Con lo cual,
vemos que no solamente se ha dado un fenómeno de polarización en materia de votantes y de apoyo político durante el año, sino que además estamos viendo que el populismo de algún modo se está llevando a los Estados Unidos, se ha sido exportado, digamos, de algún modo hacia los Estados Unidos. Vemos que en las próximas elecciones se van a enfrentar dos candidatos que, por ejemplo, no tienen la total satisfacción de la plataforma de sus partidos, y al mismo tiempo son candidatos que están utilizando de alguna manera un discurso de campaña que es bastante poco habitual. Es decir, están apelando básicamente a las emociones, no tanto a la racionalidad de los votantes, sino que mucho más a las emociones. Y estamos viendo que se están creando algunas alianzas, por ejemplo, preocupantes. En los medios del mundo, en el diario ABC de España, por ejemplo, salió este estudio de la relación que hay entre Podemos, el grupo político, el partido político que fue uno de los que menos votos obtuvo en las últimas elecciones en España, donde trabaja, su líder es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias básicamente es el que estaba proponiendo la chavización o venezolanización de la política española. Bueno, este mismo grupo está participando en estos días en los Estados Unidos de las distintas reuniones que hay entre el Partido Demócrata, la gente de Bernie Sanders y la gente de Hillary Clinton, y que básicamente dicen que quieren partir de distintos grupos de gente que se dedica a las protestas en los Estados Unidos. Por ejemplo, el grupo Black Lives Matter, las vidas de los habitantes afroamericanos son importantes, esa es la traducción del nombre del grupo, y los distintos globalifóbicos, ¿no?, que hemos visto, digamos, en los últimos años crecer en manifestaciones violentas en los Estados Unidos. Con lo cual, lo que vemos es que esos gobernantes que de alguna manera gobiernan con las encuestas en la mano todo el tiempo para ver si tienen o no el apoyo de la gente, o por lo menos de las masas, está creciendo y es algo que se está exportando hacia los Estados Unidos. Así que bueno, me imagino que las estrategias de campaña se estarán reviendo y que de alguna manera estas son las elecciones venideras en los Estados Unidos, van a ser las más polémicas en muchísimos años. No solo se habla de populismo en Latinoamérica, a modo de ejemplo Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. Si comenzamos a visualizar otras latitudes, también se está promoviendo en Europa. Ya precisabas vos, Podemos, en España, pero ¿qué tanto ha crecido en el viejo continente más allá de lo que señalabas en España? Bueno, el viejo continente de alguna manera está pasando algo parecido. Por ejemplo, dos temas que son importantes. Uno es el tema de los refugiados sirios. En los últimos meses ha sido todo un debate, y el otro es el tema del Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el caso de los refugiados sirios es súper interesante porque de algún modo los analistas no coinciden, pero ambos discursos son bastante complejos de explicar. Está la gente que dice no seamos discriminadores, mantengamos a los refugiados sirios asilados en nuestros países para que ellos tengan alguna oportunidad laboral, etcétera. Y eso mucho se impulsó por medio de una campaña internacional que fue la del niño de Turquía que estaba muerto en las costas del mar. Todo eso, bueno, hizo que mucha gente, digamos, de alguna manera despertara su solidaridad respecto de este problema que estaba pasando importante en Europa. Entonces, un poco liderado por Alemania, la canciller Angela Merkel, básicamente se abrió las puertas de distintos países, Estados Unidos incluidos, y bueno, y todo esto empezó a preocupar a los distintos grupos de inteligencia alrededor del mundo. Se empezaron a preguntar si entre estos refugiados sirios podía existir la posibilidad de haber alguna persona que estuviera capacitada y estuviera preparada para perpetrar atentados terroristas islámicos alrededor del mundo. Y bueno, lamentablemente en las últimas semanas eso se ha ido verificando cada vez con mayor fuerza, que distintos grupos de los que han realizado atentados en Occidente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, tienen directamente que ver con refugiados sirios o básicamente fueron de algún modo ejecutados por refugiados sirios. Y hay una corrección política sobre el tema alrededor del mundo muy fuerte.
Pero lamentablemente la amenaza en materia de defensa y seguridad para nuestros ciudadanos, digamos, es algo que está patente y que no creo que Latinoamérica esté realmente preparada para de algún modo enfrentar un fenómeno similar que se viene inevitablemente en los próximos meses y años, ¿no? Después, el otro tema es el tema del Brexit, que fue la salida del Reino Unido, que de alguna manera en su momento se planteó la idea de si pertenecer a ese exclusivo club de que es la Unión Europea era algo que les convenía o no, y a la hora de sopesar los beneficios y las desventajas, de algún modo la mayoría de los habitantes del Reino Unido se dieron cuenta que estaban aportando prácticamente el doble de los beneficios directos que recibían de la Unión Europea. Y eso les imposibilitaba comerciar con países como la India y como China, que de alguna manera son mercados importantes para ellos, con lo cual esos 13.000 millones de libras al año que estaban aportando para recibir aproximadamente 6.000 millones de libras en beneficios directos, dijeron, bueno, la verdad es que lo que queremos es recuperar nuestra independencia, y eso fue una decisión que, como ustedes habrán visto en Bolivia y en el mundo, de algún modo fue súper polémica, porque mucha gente ya estaba augurando el fin del mundo, entre comillas, ¿no?, económico, tanto para la Unión Europea como el impacto importante que iba a tener en los distintos mercados del mundo. Y eso es un tema que también se trabajó mucho una campaña de miedo de fondo, ¿no?, de decir, bueno, si ustedes toman esta decisión, van a tener las represalias que básicamente van a tener con la destrucción de la libra esterlina en su importancia financiera internacional, que van a tener el problema de que nadie va a comprar sus exportaciones, y bueno, y eso es un tema que también de alguna manera impacta muchísimo, digamos, en lo que sería la polémica y la forma de analizar las cosas. Un poco, como decía antes, así a manera de sacar cuáles son los factores comunes de cómo se analizan las noticias en los últimos años, es como que hay una corrección política y al mismo tiempo una especie de campaña de miedo, ¿no? Que tiene mucho que ver con, por ejemplo, los distintos referéndums que se llevan a cabo, las distintas decisiones importantes. Por ejemplo, en Argentina, cuando se hizo la última elección de Macri, básicamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo que decía era: si gana Macri es el final de la universidad pública, que era algo que, por ejemplo, no era parte de la campaña. En ningún momento Cambiemos, el partido de Macri, lo planteó, y yo estoy convencido que hoy en día, que ya es presidente, ni se le ha pasado por la cabeza privatizar la universidad pública. Y fue tan así, digamos, esa campaña de miedo que hubo, que hubo un grupo que realmente nadie sabe quién es, pero que triunfó muchísimo en las redes sociales haciendo una sátira de la campaña de miedo. Por ejemplo, en Argentina hay una golosina que se llama huevo Kinder, que trae una sorpresa adentro. Yo creo que hay en muchos países esta marca. Entonces, por ejemplo, había una gráfica que decía: si gana Macri, el huevo Kinder ya no va a tener sorpresa. Y fue tan fuerte la campaña esta de miedo que, por ejemplo, Macri contó en una entrevista que su hija, chiquitita, no sé exactamente la edad, pero tendrá unos 5 o 6 años, le preguntó al papá si era verdad que los huevos Kinder ya no iban a tener sorpresa si él ganaba las elecciones. Y esto mismo pasa, digamos, uniendo los puntos con el caso del Brexit. A los ingleses se les prometió y se los llenó de miedo en esta decisión de volver a recuperar su independencia frente al resto del continente, y sin embargo los británicos fueron capaces de tomar esta decisión tan polémica, con lo cual lo que se ve es esa diferencia cultural que hay entre el europeo, digamos, de las islas, y el europeo continental, ¿no? Siempre, cuando uno analiza, digamos, el éxito económico de los países que tienen esa cultura anglo imbuida y las distintas colonias de Inglaterra alrededor del mundo, uno entiende, digamos, que lo que hay es mayor prosperidad económica por una cuestión muy sencilla, porque se mantiene el gobierno limitado en sus funciones, un sector privado sano y competitivo, y al mismo tiempo una moneda sana.
lo más desregulada posible, digamos, de manos del gobierno. Afortunadamente esa política del miedo empleada por regímenes populistas, también de talante autoritario y que pretenden incrementar su popularidad gracias a las amenazas y anuncios de males futuros, no atemoriza a todas las personas, pues hay siempre individuos valientes, importantes, que toman la palabra para refutar muchas de las patrañas que son empleadas como estandartes durante las jornadas electorales. Pienso, por supuesto, y así lo relacionamos, aprovechando un punto que ya fue explotado, en Milton Friedman. Todos los años la Fundación ACER lo recuerda, a nivel internacional no será la excepción 2016, y es un intelectual que conviene tomar en cuenta precisamente para identificar la serie de equivocaciones, los despropósitos que se cometen en perjuicio de quienes aprecian la libertad y que anhelan en consecuencia ser orientados para no repetir equivocaciones que suelen demorar nuestro avance, estancarnos e incluso conducirnos hacia el retroceso, Eneas. Exactamente. Milton Friedman fue realmente una persona súper interesante. Cuando uno analiza las escuelas de pensamiento económico de la libertad, lo que se conoce como liberalismo o liberalismo clásico, lo que ve es que hay dos grandes vertientes, ¿no? Lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía por un lado y la Escuela de Chicago por el otro. Que realmente tienen muchísimos más puntos en común de lo que parece. La principal diferencia es que la Escuela Austríaca de Economía, de alguna manera, asume que prácticamente, el 100% de los productos y servicios que se venden en el mercado deben quedar en manos de la oferta y la demanda, mientras que la Escuela de Chicago le ve alguna ventaja importante a tener lo que se llama una política monetaria activa. Es decir, que el gobierno de alguna manera se reserve esa capacidad de regular el tema de la emisión monetaria, aumentar o frenar la emisión monetaria en base a cómo venga la economía desde el punto de vista macroeconómico. Ahora, Milton Friedman realmente tuvo, por ejemplo, acceso al Premio Nobel de Economía, que quizás el equivalente de la escuela austríaca sería el caso de Friedrich Hayek, pero fue un premio que lamentablemente von Mises, que quizás fue el hombre más importante de la escuela austríaca, no lo logró. Tienen en común que todos los autores que estoy nombrando, por ejemplo, son miembros de la comunidad judía. De alguna manera se puede ver la calidad académica de Milton Friedman en la cantidad de libros escritos, y una de las ventajas que tiene, y que eso es algo que es indiscutible, uno le puede gustar Friedman y su visión de la economía o no, pero es indiscutible que la capacidad de comunicar que él tenía era realmente impresionante. Y bueno, la verdad es que para nosotros los últimos 9 años ha sido tan importante. Empezamos haciendo un evento en Washington, después pasamos a 4 o 5 eventos cada año, y en los últimos 5 años hemos tenido 10 eventos o más por año en distintos países. En este año 2016 vamos a estar apoyando a través de la generosidad de la Friedman Foundation for Educational Choice. Vamos a estar apoyando eventos en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que son, creo yo, países donde estas enseñanzas de algún modo son muy necesarias refrescar, ¿no? O conocer por primera vez. Por ejemplo, hemos llegado, que quizás es el caso más ilustrativo de llegar a lugares recónditos de nuestra América Latina. Es el caso del evento que hacemos todos los años en Iquitos, que es la selva peruana, donde en esa zona amazónica, bueno, se reúnen un grupo importante de personas en torno a lo que se llama la Escuela Cristiana de Liderazgo. Y realmente es impresionante cómo ha crecido la cantidad de estudiantes que van a este evento de Friedman todos los años, ¿no? Con mucho entusiasmo. Muchas veces se proyecta lo que se llama el documental La Libertad de Elegir, que está basada en uno de los libros más conocidos de Milton y de Rose, su esposa. Y de alguna manera, bueno, se tocan distintos temas. Por ejemplo, cómo fue que se produjo, mejor dicho, el famoso milagro económico chileno,
que de milagro no tuvo nada, realmente tuvo que ver con quizás quitar al gobierno del medio y fortalecer el sector privado. O sea, no hubo nada extraordinario ahí. Lo único que se hizo fue remover un poco la visión cubanizada que tenía Allende de cómo manejar una economía y reemplazarla por un sector privado fuerte y un gobierno responsable a la hora de no crear inflación emitiendo moneda para pagar gasto público. Y bueno, en el caso específico de Santa Cruz de la Sierra, hay una particularidad muy importante que los otros eventos de Friedman de este año no tienen, que es que se llamó a un concurso de ensayos donde se van a entregar importantes premios. El evento fue publicitado de las distintas universidades privadas de gran importancia de Santa Cruz de la Sierra y bueno, uno de los disertantes para este viernes 29 de julio sos vos, Enrique, junto con el doctor Marco Antonio del Río y Daniel Pajía Rivero, la decana de la Facultad Unifrance, la señora Bruna Romero Melgar, y Francesco Di Renzo, que es director de Estudiantes por la Libertad en Bolivia. Con lo cual, bueno, este es un evento que se parte, digamos, del apoyo de la Friedman Foundation for Educational Choice, la Fundación ACER, como bien decían ustedes, y el Instituto, el ICES, Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud, que van a estar todos juntos, ¿no? De alguna manera sumando esfuerzos y aportando público, etcétera, el día 29 a las 7 de la tarde en el Colegio de Economistas de Santa Cruz. Evento, bueno, cuya entrada es libre y gratuita, y al final va a haber un cóctel de honor. Muchísimas gracias, Eneas Biglione, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina, quien tiene el Associate Degree en Estudios Internacionales y en Ciencia, además de una serie de posgrado y uno en Leyes y Economía, además de ser director ejecutivo de la Fundación ACER, Hispanic American Center of Economics Research, establecida en el año 1996. Gracias por haber estado en Contraviento y Marea y esperamos hablar de otros tópicos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Mauricio. Un fuerte abrazo para ustedes. Un saludo a la audiencia de Contraviento y Marea. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para